Buenos días, ¿cómo están? Como dice la canción, oh, qué gusto de volverte a ver. San Rigo Tobar, ¿no? Es uno de nuestros santos. Vamos a tratar temas interesantes porque pues ahora sí que como no vine la semana pasada se me están juntando algunos temas. Pero este es el tema de hoy, la luna. Ya sea natal y en tránsito, es la exposición número 3 sobre este mismo tema. Ya en otras fechas hemos abordado ese tema, pero como aquí la población es flotante, van y vienen, y no he terminado de hacer las gráficas de todos, entonces sigue pendiente. Pero vamos a tratar ese tema. Esta imagen me gusta mucho, porque le pregunta un joven a una jovencita, ¿a ti te influye la luna llena? Y ella responde algo, pero su cabello se nota que está enlazado con la luna. Y no sé si sepan, pero hubo un personaje al que le llamaron Jesús de Nazaret. ¿Sí lo conocieron? ¿Lo conocen? ¿Saben de quién se trata? Bueno, pues para su información, Nazaret nunca ha existido. Así que Jesús de Nazaret es una mentira. Lo correcto es Jesús el Nazareno, que no es lo mismo. El Nazareno, Sereno Moreno, el voto de Nazareno es lo importante. Y el voto de Nazareno es el consagrado a Dios. Así que el niño que nació en el pesebre, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Emanuel. Desde su infancia fue niño nazareno, es decir, consagrado a Dios. Y la llamada vida secreta de Jesús, entre los 12 y los 30 años, pues es cuando se fue a estudiar a los colegios que representan los famosos regalos que le llevaron al pesebre, ¿no? El oro, el incienso y la mirra, que les recuerdo que tiene relación con la yoga, con la astrología y con la magia. Pero una de las características del voto del nazareno es que desde que nacen les dejan crecer su cabello a los niños. Y no se los cortan antes de los 7 e incluso hasta los 12 años de edad. Precisamente para que aprendan a manejar la influencia de la luna en nuestra psique. Porque el cabello es una extensión del sistema nervioso. Y entonces son como antenas psíquicas. Los que nos dejamos crecer el cabello, porque en primer lugar podemos hacerlo, es precisamente como un ejercicio de esas prácticas. ¿Ok? Claro, muy importante, no basta con dejarse crecer el cabello. Son necesarias muchas otras disciplinas. ¿Ok? Pero el cabello es una herramienta. Desde el punto de vista del taoísmo, que lo hemos abordado varias veces, hemos hablado de la importancia de la salud en general. Y la base de ese mapa del ciclo Shen son dos elementos, el agua y el aire. Y entonces, representados en el cuerpo humano con los riñones, el agua, riñones, vejiga, el agua, y el metal con los pulmones y el colon. Y entonces ese primer nivel del ciclo Shen está asociado con la piel, porque la piel simbólicamente viene siendo el tercer riñón y el tercer pulmón. ¿Ok? Ahora, dentro de múltiples enseñanzas, dice el taoísmo que el esplendor del riñón es el cabello. Así que si quieren tener buenos riñones, hay que tener buen cabello. ¿Ok? Y en un nivel superior, el cabello es una herramienta de conexión con lo mejor del mundo psíquico. Otro gran mito es que los hombres somos el sexo fuerte. Y bueno,
La verdad es que el sexo fuerte es el femenino. Y la verdadera fortaleza femenina es su psiquismo. ¿Ok? Bueno, eso del sexto sentido también es otro mito. De hecho, además se dice que el sexto sentido es la intuición, lo cual no es así. La intuición es una herramienta de la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual no tiene género. Todos podemos abordar o accesar a la inteligencia espiritual, pero la diferencia en este plano es que el cerebro femenino es más apto para ello, de forma natural. Los varones que querramos desarrollar esas aptitudes tenemos que disciplinarnos. Y entonces una práctica del nazariato, de donde proviene el voto del nazareno, de donde viene lo de Jesús el Nazareno, es precisamente el desarrollo del psiquismo. ¿Ok? Así que los atributos naturales masculinos, cabello, barba y bigote, y todos los demás pelos que hay por todo el cuerpo, por eso se dice que los varones debemos de ser como los osos, ¿no? Peludos y hermosos. Yo fui el lampiño en casa de mis padres. Mis hermanos les faltó una rayita para ser changos, hijos de... Cuando nacieron, mi mamá les preguntó al doctor, ¿qué es, doctor? ¿Qué es? Y dice, pues si en 10 minutos no pide plátano, es niño, ¿no? Pero si pide plátano, ¿qué haga? ¿Quién sabe, no? Entonces, lo que dice la enseñanza es que hay que evitar, dentro de esas prácticas del nazariato, hay que evitar el contacto de los metales con el cabello, o con la barba en el caso de los varones, ¿no? Así que cuando utilizamos algunas de estas herramientas, podemos desarrollar un psiquismo más estable. ¿Ok? Ahora bien, tengo entendido que a todos los varones que llegan aquí, les cortan el cabello. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿O es solo una regla? Bueno, nomás va a quedar entre nosotros, nomás nos vamos a enterar nosotros y los de YouTube, pero... Dicen que es por seguridad, pero hay una razón superior, que es para que controlen su psique. Psique. ¿Qué? ¿Mande? No te escucho bien. Ah, qué bueno. Pero si ante una situación de crisis, como lo es haber llegado a algún problema por adicciones, si ante una situación de crisis se les apoya con una serie de disciplinas, una de las más importantes es cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque va a estabilizar su psique. ¿Sí me explica? ¿Qué es la psique? Como eres nuevo, ya hemos hablado muchas veces de que la psique es la parte subconsciente de la mente humana. La mente humana es como un iceberg, o sea, una montaña de hielo que anda flotando en el mar. Y lo que sobresale de la superficie es la parte más pequeña de ese iceberg. Es una montaña que está flotando en el mar. Entonces, lo que sale de la superficie es la conciencia. Es un símil o una metáfora. Y lo que está bajo el agua, bajo la superficie, ese es el subconsciente. Entonces, el subconsciente es muy poderoso, es muy grande, y si no se controla, es una bomba de tiempo. Entonces, una medida de seguridad para superar crisis
es cortarse el cabello. Pero ¿cuál fue la definición que dio de psique? Visualiza un iceberg, una montaña de hielo que está flotando en el océano. Lo que sale de la superficie es el consciente, que es la parte más pequeña de ese iceberg. Y lo que está bajo el agua, esa es la psique. Ese es el subconsciente. O es el dominio del sistema nervioso autónomo. Es cuando menos el 95% de todo lo que es nuestro sistema nervioso. Así que dentro de los colegios iniciáticos, como se trata de un desarrollo consciente y un desenvolvimiento, autodesenvolvimiento espiritual, lo que se fomenta es el fortalecimiento de la psique. ¿Ok? Y dentro de otras prácticas es dejarnos crecer el cabello. ¿Ok? Así que esta imagen pues es muy reveladora de esa relación. Cuando uno, además de utilizar estas antenas psíquicas, uno tiene otra serie de disciplinas y además el conocimiento de cuáles son los momentos adecuados para conectarnos con esas energías lunares, entonces uno puede realizar cosas, ¿ok? Por supuesto, realizar cosas orientadas hacia nuestra propia estabilidad, nuestro propio fortalecimiento, el desarrollo de nuevas aptitudes. Ese famoso sexto sentido es una de las aspiraciones del ser humano. Nosotros actualmente somos la quinta raza raíz de este planeta. Y cada raza tiene 7 subrazas. ¿Ok? Y entonces nosotros somos la quinta subraza de la quinta raza raíz. Así que nos faltan por desarrollar 2 subrazas de esta quinta para alcanzar la plenitud de esta actual humanidad. Y luego vendrán otras 2 nuevas razas humanas. La sexta, que va a tener un sexto sentido, y la séptima, que tendrá el séptimo. Pero ¿cuál es ese famoso sexto sentido? Mucha gente cree que el sexto sentido es la intuición y que además es solo femenina. Eso es falso. Tienen más facilidad de forma natural, es cierto. Pero en esta vida te tocó ese género. En otras, no necesariamente. Y en esta vida nos tocó a nosotros ser los varones machines acá, machos alfa. Y entonces, en esta experiencia de ser varones, biológicamente hablando, con todo respeto a todo lo demás, podemos reeducarnos y desarrollar las virtudes naturales femeninas, lo cual nos ayudaría a tener mejor intuición. ¿Ok? Entonces, este proceso empieza, como todo el proceso, pues por lo más sencillo, ¿no? Por el ABC. Así que vamos a empezar. Por favor, le das un clic. Y bueno, hoy es día jueves 27 de febrero del año 2025. Y este es el calendario de las principales actividades del signo de los peces que empezó el pasado día 18 de febrero en punto de las 3 de la mañana con 55 minutos. Y miren todos los temas que tenemos que tratar. Así que vámonos avanzando. Como no tuve la oportunidad de estar la semana pasada, pues estoy juntando 2. Así que vamos a darnos prisa. Dale otro clic, por favor. El primer tema a tratar es que el día 19 de febrero se celebró el 552 aniversario del natalicio de Nicolás Copérnico. ¿Y por qué es importante? Porque fue el que rompió el dogma católico de que la Tierra es el centro del universo. Antes de Nicolás Copérnico,
la Iglesia Católica sostenía que nosotros somos el centro del universo, lo cual es falso, ¿ok? Pero como él era miembro de la jerarquía católica, a él no lo mandaron a la hoguera, no lo mandaron matar, porque él colaboró en ese cambio de vibración. De ahí la importancia de cuidar las vibraciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todavía prevalecía el llamado oscurantismo de la pasada era de Piscis. Era la era de los dogmas religiosos. Y empezó el renacimiento. Y entonces empezó a haber pequeños chispazos de información que nos empezaron a presentar diversos científicos. Antes de Copérnico, pues Galileo Galilei se atrevió a decir que la Tierra gira alrededor del Sol y lo condenaron a morir. Y entonces él ofreció disculpas públicas y entonces le perdonaron la vida, pero lo condenaron a vivir encerrado en su casa el resto de su vida. Y entonces Galileo Galilei, una vez que supo que no lo iban a asesinar, en voz baja dijo: y sin embargo se mueve. De ahí la famosa frase de Galileo Galilei: y sin embargo se mueve. O sea, se mueve la Tierra alrededor del Sol, no al revés. Lo que sostenía la Iglesia Católica como dogma era que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, lo cual ya sabemos que fue incorrecto. Sin embargo, eso tiene que ver con la vibración de la era. Era una era de silencio, de dogmas, de creencias, y la institución que dominó durante ese tiempo pues fue la Iglesia Católica, ¿ok? Pero eso cambió, y el primero que fue aceptado fue precisamente Nicolás Copérnico. Por favor, le das un clic. Ahí le agregué un datito, nada más. Él nació en Polonia en el siglo XV, y su principal postulado revolucionó la astronomía y la concepción del sistema solar. O sea, con Copérnico nace la astronomía, que considera al Sol como centro del sistema solar, ¿ok? A diferencia de la astrología, que sigue siendo geocéntrica, es decir, pone a la Tierra como centro. ¿Por qué? Porque es simbólico, ¿ok? Desde el punto de vista físico, es correcto lo que Copérnico estableció. Todos los cuerpos celestes de nuestro sistema giran alrededor del Sol, ¿ok? Y lo que dice la astrología sigue siendo cierto, pero desde el punto de vista filosófico, psicológico, simbólico, ¿ok? Y entonces no es una cuestión de alegar quién tiene la razón, porque son puntos de vista diferentes, ¿ok? ¿Quién de los que estaban presentes les tocó ser el hermano o la hermana mayor en la familia donde provienen? Los mayores, las mayores. ¿Y no les cargaron el plato? ¿Obligaciones extras? Porque son como el pilar. Sí, atiende a tus hermanos menores y no sé qué, ¿no? Sí, porque tú ya eres la grande, ¿no? Eso es simbólico. O sea, sin ninguna razón lógica de por medio, se les asigna papeles que no les corresponden. Y de ahí la importancia de los nombres. Conozco una persona que de nacimiento le pusieron Pilar. Y entonces, también le cargaron a mano gacho. En lugar de mamá le tocó madrastra. Pero llegó un momento en que reflexionó y ella se cambió el nombre. Y en cuanto se cambió el nombre, dejaron de cargarla como burro. Por eso muy importante la vibración de cómo se expresan las cosas. Y volvemos a lo mismo. Hace rato decíamos, no es lo mismo estar a favor de la paz que contra la guerra, ¿ok?
En la yoga se habla de que el primer paso en la yoga es mental, y entonces está basado en una anga, una característica de la Hatha Yoga, que en su primera acepción es la práctica de ahimsa en sánscrito. Y ahimsa literalmente se traduce como la no violencia. Y entonces hay gente que opina que es suficiente con abstenerse de la violencia. Y algunos otros pensamos que no es suficiente, que es necesario dar el siguiente paso, porque en esta era, el espíritu de esta era es propositivo. Por lo tanto, no es suficiente abstenerse de la violencia, sino que es necesario practicar la paz. ¿Sí me explico? Déjenme decirlo de otra manera. ¿Quién tiene mascotas en su casa? O sea, ¿les gustan los animales? Sí. ¿Todos los animales? Sí. ¿Y quién se come a alguno de ellos? O sea, ¿se comen al perro de su casa? ¿Al gato de su casa? ¿Al perico de su casa? Entonces, ¿por qué? O sea, con todo respeto, ¿por qué comerse a la vaca que anda allá? Ni siquiera la conocen. O al pollito que crearon en una granja de manera terrible. O sea, que quede claro, lo estoy diciendo de otra manera. Tal vez ustedes se abstienen de la violencia en ciertas áreas, pero no en lo que comen. Y entonces yo elegí ser vegetariano, así que también practico la paz al grado de ni siquiera para comer hay que matar algo. Las plantas. Hay gente que dice eso. Pero bueno, es cierto que una lechuga o una zanahoria también están vivas, es cierto. Pero la diferencia importante es que no tienen cerebro como los animales. Entonces, nosotros somos el cuarto reino. Acá está el reino animal. Más acá abajo está el reino vegetal. Y luego está el reino mineral. Entonces, como una práctica de paz, en lugar de comerme al reino inmediatamente inferior a mí, el animal, digo, voy hasta el vegetal. 2 reinos de diferencia, del cual también se nutren el reino animal. Pero podríamos, como una mejor práctica, una práctica de excelencia de la paz, es ni siquiera consumir lo vegetal. No, se podría. O sea, reino humano, reino animal, reino vegetal, reino mineral. Es decir, mantener nuestra vida única y exclusivamente con el reino mineral. ¿Qué te parece? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? Pues ahora se le llama suplementos nutricionales. En una pastillita te ponen las vitaminas, los minerales, las enzimas, los aminoácidos con los que se construyen las proteínas, bla, 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 bla. O sea, comida de astronauta, ¿no? Digo, sí se puede, claro. Y el que decida hacerlo, pues adelante. Esto que estás preguntando, lo escribió el maestre de la Ferrer hace 70 años. El maestre de la Ferrer. Precisamente dijo, se puede llegar a alimentarse únicamente del reino mineral y es una industria que está por desarrollarse, así escribió. ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente? Eso. Hay gente que quisiera nomás estar tomando una pastillita y ya. ¿Sale? Yo, casi. Por ejemplo, el All Bran no es un nutriente. El All Bran es basura. O sea, lo que hicieron con el trigo es que lo separaron en partes. Pusieron el gluten por una parte, gluten del trigo, el germen de trigo y la fibra del trigo por separado. Y entonces con la fibra hicieron una melcocha en varitas y eso le llaman All Bran. Es la basura del trigo, es el desecho.
Yo tengo tomando 30 años jugo Hades. Hades significa alimento de soya. Hades. Hay gente que piensa que es el nombre del dios del infierno. Lo que no saben es que Hades del infierno lleva H. H de manzana. ¿Dónde lleva la H la manzana? En el hueso. ¿En qué edad estamos, Carlitos? ¿En qué edad? Era la del Aquarius. Pero, ok. Entonces, gracias a este señor, la astrología tuvo una hija que se llama astronomía. Y la verdad es que actualmente mucha gente se anda peleando y dicen que lo que dice la astrología son puras jaladas y lo que la astronomía dice es la única verdad, y la verdad es que son puntos de vista diferentes. Uno es material y el otro es filosófico, y no hay por qué pelearse, ¿ok? Sin embargo, curiosamente, los mismos científicos se basan en cálculos astrológicos para determinar diversos eventos cósmicos. Por ejemplo, la luna nueva. Hoy es luna nueva. Bueno, va a ser pasadita a las 6 de la tarde. Ahorita les doy el dato exacto. Y ese cálculo es astrológico. No es astronómico. Astrológico. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces, gracias a Nicolás Copérnico. Damos el siguiente. También se celebró, ¡ay, ya te brincaste! El mismo 19 de febrero, el 112 aniversario de la constitución de nuestro ejército. Y es muy importante porque nosotros vivimos en un país, en comparación a otros, un país privilegiado. Y tenemos un gran ejército. Independientemente de algunos momentos oscuros que haya tenido esta institución, la verdad es que nuestro ejército es una maravilla. Básicamente cumple con 5 funciones y actualmente se le está dando más auge a lo que es de construcción, lo cual a mí me parece muy bueno. Sin embargo, lo que yo quiero comentarles es lo que opinan en la India sobre eso, porque de allá es de donde están viniendo la información que tiene que ver con la yoga. Entonces, no sé si sepan, pero en la India hay un sistema de castas. Y la casta superior, los brahmanes, son, como ahí se lo pueden ver, los sacerdotes, que no tiene que ver con curas, ¿ok? El sacerdote es el representante de lo divino. En astrología sería el planeta Júpiter, en representación del Sol. Si no existiera el Sol, nosotros giraríamos alrededor de Júpiter, ¿ok? Júpiter es un protector para la Tierra, porque su campo magnético es gigantesco y nos protege de muchos asteroides que vienen desde el exterior. El último que se le peló fue el que destruyó los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero los brahmanes son los que ya son todos vegetarianos, todos hacen yoga, todos se interesan por la espiritualidad, o sea, es la casta superior. De ahí fue de donde provino el personaje que trajo el oro hacia el pesebre, porque el oro es el símbolo de la yoga, y le dio beca a Emanuel para que se fuera a estudiar allá. El detalle es que una vez que estudió y que dominó la ciencia de la yoga, después hubo una fisión con el colegio. ¿Por qué? Porque la casta sacerdotal se sintió ofendida por el 11º mandamiento. ¿Ya saben cuál es el 11º mandamiento? En mi pueblo es no estorbar. No es cierto. Sí, ¿no? Recuerden que por las eras cósmicas también tenemos diversas influencias en nuestras cuestiones religiosas. Los Homo sapiens, nosotros tenemos la característica de que somos la primera especie en este planeta que reconoce un creador
superior a nosotros. Algo nos creó, alguien. Hay quien dice que nos crearon los extraterrestres, los Anunnakis o los reptilianos, etcétera, ¿no? Y hay quien dice que nos hicieron de barro y nos insuflaron el aliento divino, pero por acá se dice que nos hicieron de maíz, ¿no? Somos hijos del maíz. Sí. Eso de hijos de la chingada viene de los españoles para acá. Es diferente, ¿eh? En serio, es verdad. ¿Por qué? Pues porque a doña Marina, la Malinche, el el rumor era que Hernán se la chingó. Entonces a la Malinche le decían la chingada. Y nosotros somos sus hijos, así que todos somos unos hijos de la chingada. Gracias a Dios. Entonces, digo, lo del verbo chingar ya se aceptó en la... ¿no? Es una genialidad que, por cierto, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, para cerrar este tema, la casta sacerdotal que sabía que la misión de Emanuel cuando se convirtiera en el Cristo iba a ser iniciar una nueva era, porque venía la era de Moisés, la era de Aries, en donde predominó la ley de Moisés, que es muy dura, terrible. El no matarás, no mentirás, todo eso. Al Cristo le preguntan una serie de cosas para retarlo y que cambiara la ley. Y su respuesta fue: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sin embargo, un nuevo mandamiento les dejo: amaos los unos a los otros. Ese fue el 11º mandamiento, o el único mandamiento que dejó el Cristo. ¿Ok? La ley de Moisés sigue siendo la ley de Moisés, y quien quiera seguir ahí dejándose manipular por lo que digan otros, adelante. Pero el llamado de amados los unos a los otros es poderosísimo. Sin embargo, ahora ya estamos en una nueva era. Así que ahora vienen otros mandamientos, pero ese es otro tema. ¿Ok? Entonces la casta sacerdotal se ubica en relación a la cabeza de ese personaje que representa a Brahma, o el creador para los hindús. Y el segundo nivel, los kshatriyas, son precisamente los guerreros o los gobernantes, y eso tiene relación con la celebración de la 112 aniversario de la constitución de nuestro ejército.